Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y el video del día de hoy es una uña esculpida semi-square, semi-coffin. Es un intermedio entre uña cuadrada y uña coffin. Para las que quieren ni muy ni tan marcado el coffin, ni tan marcado el square, o sea, cuadrado, recto. Y lo que voy a hacer en este video, ya que hay varios videos en el canal de esculpidas en gel, en este caso lo voy a hacer con molde y lo voy a hacer en mi mano de práctica. Para empezar me pongo guantes, por supuesto, como en todo servicio. Les invito a suscribirse al canal y, como les decía, lo que voy a hacer, además de irles explicando el paso a paso del video, como hay muchas partes que, digamos, en todos los servicios se repiten, voy a ir contestando varias de las dudas que fueron dejando en los otros videos de uñas esculpidas en gel. Así les van quedando ya las respuestas video a video. Lo primero que hago es tener la uña de la clienta, la uña natural, lo más redondeada posible la punta y lo más al ras, porque como voy a trabajar con moldes, lo ideal es que no tenga puntitas la uña, que no sea cuadrada, ¿sí? Que sea lo más redondeada posible, cosa de que yo pueda acomodar el molde de punto cero a punto cero perfectamente, ¿sí? Una vez que mido esto, que mido de un extremo a otro del punto cero. El punto cero vendría a ser donde están las anclas de tensión, es decir, donde si nosotros corremos un poquito nuestra piel, vemos que la uña está pegada a la piel hasta cierto punto. Ese cierto punto donde ya se empieza a despegar, donde comienza el borde libre, o sea, esa rayita blanca que vemos en la punta de la uña cuando está crecida, bueno, eso no tendría que estar a la hora de poner los moldes, ¿sí? Para que quede lo más perfecto posible. Y ahí, de punto a punto, de un lateral a otro, es que hago los cortes. Como ven, ahí estoy peleándome con la mano de práctica. Siempre me van a ver peleándome con los moldes, con la mano de práctica, porque los dedos son súper anchos, pero no pasa nada, porque hay clientas que también tienen los dedos súper anchos. El tema es que no se pegan bien los moldes. Probé con un montón de marcas de moldes, desde los chinitos dorados, que bueno, eso no se los pegan ni en los dedos, pero después con moldes más caros y más buenos, y bueno, también se complica. Como es plástico, la uña es de plástico, a mí me gusta limarla un poquito igualmente, porque quizás cuando estoy después limando la estructura se puede llegar a despegar. Entonces, bueno, hacemos como si fuera la uña natural, ¿sí? Empiezo preparándola, la limo, etcétera. En este caso, obviamente, como es la mano de práctica, la limé medio así nomás y con el lado grueso porque es plástico. Pongo mi primer, que en este caso yo estoy usando el primer con ácido porque es el que tenía a mano, pero bueno, para la mano de práctica no necesito poner eso. Y pongo base para semipermanente. Una de las preguntas justamente decía si conviene o no poner base. A ver quién la había dicho. Acá Mariana pregunta si conviene o no poner base para semi antes del gel y qué base recomiendo, ya que escuché que la de Meliné no sirve como capa de adherencia. En realidad, bueno, yo ese comentario sí lo respondí, pero después esta misma pregunta se repitió un par de veces. Entonces, quiero comentárselos. A ver, lo que pasa con Meliné es que la base de Meliné no es flexible, entonces no es recomendable para aplicar ningún producto por encima. Te recomiendo cualquiera que sea flexible, básicamente. Después Leila puso, Dani, cuando esmaltamos, arriba del gel hace falta poner base. Bueno, esta pregunta la tengo junto con la otra porque habla de la base también. En realidad, sobre el gel de construcción, o sea, una vez que terminamos de hacer la uña esculpida, lo mejor sería en ese caso no pulir, o sea, la dejamos con las rayaduras, excepto que le vayas a poner un color directamente el top coat o algo transparente, la dejamos así porosa, por así decirlo, la uña, y esmaltamos directamente y no hace falta poner base, ¿sí? Después, Gabriela dice, hermoso quedó, bueno, la estructura de ese video, me encanta cómo explicás una consulta, ¿qué torno usás y cómo puedo limpiar el pincel? Bueno, torno yo uso el Mercedes 2000, que es semiprofesional,
para mí es semiprofesional, pero bueno, para lo que yo hago a mí me sirve. Hay muchos mejores y también hay peores. Y después pregunta cómo puedo limpiar el pincel. Depende, si es durante la aplicación o después de la aplicación, yo lo limpio con alcohol. También lo puedes limpiar con el clarificador o si se te endureció, probá con el limpiapinceles, pero si se te endureció el gel es muy complicado arreglarlo, así que cuídalo. Después Fla Olguín pregunta, hola Dani, al comienzo ¿cuántos segundos debo hacer presión con la pinza para que me quede la curvatura? En realidad el tema de la presión yo lo hago a ojo, o sea, como que aprieto y suelto, aprieto y suelto, aprieto y suelto. Le voy dando unos toquecitos, ¿sí? No es algo que con la pinza para curva C que esté ahí puesta 28 minutos, no, qué sé yo. La verdad es que no tengo un tiempo estimado. Después Jessica pregunta si me dura bien el gel y en todos los videos uso el QVD, así que sí, a mí me funciona y me gusta la consistencia que tiene para trabajarlo. Hay algunas manicuras que prefieren geles un poco más rígidos, como por ejemplo el de Cherimoya, o un intermedio como el de Fenjamei, y bueno, sobre gustos ya sabemos. Después Roxana pregunta cuánto te duran las uñas. Si me las hago en mis manos o se las hago a otra persona, duran hasta que las saque, excepto que bueno, obviamente te pegues un golpazo y se te salgan. Pero en realidad que te duren las uñas puestas depende pura y exclusivamente de la buena preparación de la uña, ¿sí? Que después que desengrases, que deshidrates, que pongas tu imprimante y que, obviamente más detalles como sellar bien el área de cutícula, que la uña tenga estructura. Son varias cosas, no es nada más preparar la uña, pero es una de las cosas más importantes. Y después, otra de las preguntas que tenemos acá dice, Brenda, hola, te hago una pregunta, ¿cómo es la preparación de la uña antes de poner el molde? Bueno, lo que les comentaba, hacer la manicura express, limpiar todo el área de cutícula, que no nos queden pellejitos, piel muerta, polvillo del limado, nada, absolutamente nada, que la uña quede súper perfecta. Yo la preparo para todas las aplicaciones semipermanentes, es decir, que van a permanecer un tiempo prolongado en nuestras uñas, ¿sí? No es solamente el esmaltado semipermanente. Para todas ellas yo la preparo las uñas de la misma forma, ¿sí? Si quieren pueden ver la clase 2 del curso online gratis de manicura desde cero, que en realidad lo que hago es prepararla para semipermanente, pero bueno, les puede servir. Porque ya les digo, yo siempre la preparo igual. Abrir canales de adherencia, quitar el polvillo del limado y después, tener cuidado con que no se nos pase producto al área de cutícula y demás, ¿no? Eso para ya cuando estamos haciendo la aplicación. Después Karen pregunta, gracias por compartir tus conocimientos, Dani, me gustaría saber, cuando tengo a la clienta voy precurando en cada uña, ¿cierto? Aunque sea, para que el gel no se mueva. Y con la lima preparo la uña antes, ¿conviene poner base o directamente gel? Bueno, son diferentes preguntas. Acá se repite lo de si conviene poner base. Yo soy partidaria de que sí, yo pongo base siempre. A veces cuando me hago a mí misma no pongo y yo sé que a mí me dura igual, pero si hago una clienta o otra persona, sí, pongo base y les recomiendo que lo hagan. Con el tema de precurar, hay una cuestión. De hecho, hace nada me llegó un comentario en otro video que justamente preguntaba cómo hacer para que en el precurado no queme. A ver, el tema del precurado es que lo tenemos que hacer desde afuera de la cabina y a una potencia bajita. Si no podés regular la temperatura de los watts, de tu cabina, lo que te recomiendo es, como te digo, que lo hagas desde afuera y si ves que todavía quema, que sigas precurando hasta que deje de quemar, ¿sí? Porque no tenemos por qué sufrir, ni nosotras, ni la clienta, ni nadie. Y si quieren verme sufrir por los picos de calor que me genera el gel, pueden ver el vivo donde probamos los cupping de Lavarano y de Gouache, que me morí quemando, para no decir otra cosa. Y y después pregunta, ¿con qué lima preparo la uña antes? A mí me gusta usar más la 180 que la 150,
porque el grano no es tan abrasivo y la verdad es que para preparar la uña natural no necesitamos matar la uña limándola. Así que bueno, mientras ven el paso a paso de este video donde hago esta estructura, aprovecho para responderles estas dudas. Si tienen más dudas sobre el tema de esculpidas en gel o sobre algún otro tema, me lo pueden dejar en los comentarios y en el próximo video les respondo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!